todo el panorama de la investigación que se va a realizar. Allí se va a ver la metodología, se van a ver las características, se va a ver cuáles son las hipótesis, cuáles son los objetivos, cuáles son las preguntas de investigación. Todo se va a ver de una sola vista, ¿sí? De tal manera que cuando uno quiera comprender una investigación, siempre vaya de frente a la matriz de consistencia del trabajo de investigación. En el caso de una tesis, por supuesto, una tesis de cualquier nivel de formación académica. Bien, vamos a ver entonces la diapositiva. Para construir una matriz de consistencia hay que tener en cuenta algunos aspectos. En primer lugar, hay que identificar las variables que son de nuestro interés. ¿Ok? Vamos a hacer un esquema general para estudios correlacionales. No sé si de repente me pueden decir si es que acaso ustedes están haciendo estudios correlacionales. Quisiera preguntarles en base a sus trabajos de investigación que ahora están desarrollando, ¿cuál es el tipo y el diseño de sus trabajos de investigación? Justo ahora lo voy a ver en el WhatsApp. El tipo y diseño. Entonces habría que explicar el tipo y diseño de sus trabajos. ¿Ok? Sí, si me pueden decir, ya hice la pregunta por el WhatsApp, si me pueden decir de repente cuál es el tipo y el diseño de sus trabajos de investigación, si lo tienen definido, si no lo tienen definido de repente, podríamos hacer un refuerzo de esa parte o un repaso o ayudar un poquito a ver rápidamente lo que es la definición del tipo y diseño. Uh-huh. Todavía no tengo ningún comentario. Vamos a pedir a los que están conectados, que los que quieran tener una opinión sobre aquello, que puedan levantar la mano, por Uh-huh. favor, para que podamos activar el micrófono. También se le llama alcance y diseño. Algunos le llaman al tipo, le llaman alcance, tipo de investigación. También le dicen el alcance de investigación, ¿no? Alcance y diseño. Las preguntas las estoy haciendo por medio del WhatsApp. No sé si alguien me podría responder. Buenas noches. Ever Pérez me parece que tiene algunos problemas para conectarse. O alguien que de repente tenga alguna... Ajá, parece que... Walter Castro dice parcelas subdivididas. En ese caso, ese es un aspecto de... Ese es un aspecto del... Un aspecto estadístico. Está haciendo una prueba uh, para hacer algo así como un análisis factorial confirmatorio. Walter Castro. Porque no es... Está haciendo un análisis factorial confirmatorio. ¿Está haciendo una validez de algún instrumento a través del análisis factorial confirmatorio o quiere probar una teoría? Vamos a activar su micrófono, por favor. A ver, Walter, si de repente podemos escuchar lo que nos vaya a decir. ¿Puede conectar su micrófono, por favor? Ya está habilitado el micrófono. Es un ensayo. Ya, pero... Ah, ya, es un ensayo sobre los aspectos teóricos de las parcelas subdivididas. Estoy en lo correcto. O sea, es un ensayo a nivel teórico, no es que va a ser empírico. Es no empírico, ¿verdad? Walter.
Es un trabajo no empírico, es un trabajo de revisión, ¿verdad? Revisión teórica. Ya, en todo caso, no va como ensayo. Ya, es un diseño experimental. Ya. Mm, ya, pero no me queda claro si es que acaso usted quiere validar un instrumento. Bien. De todas maneras, ustedes no es validar un instrumento, es un trabajo experimental. Quiere comprobar una teoría. Ya, quiere comprobar una teoría, ¿verdad? Bien. Ok. Y quiere relacionar variables para ver si existe causalidad, seguramente. ¿Sí? Quiere comprobar que exista causalidad. O sea, lo que usted quiere es ver que haya causalidad. Ya, muy bien. Bien, cuando nosotros hacemos una matriz de consistencia, tanto de un trabajo que sea correlacional o que sea explicativo, porque esos son los alcances. Los alcances de investigación pueden ser, en primer lugar, está el alcance exploratorio, en segundo lugar está el alcance descriptivo, en tercer lugar está el alcance correlacional y en cuarto lugar está el alcance explicativo. Se les dice tipos o alcances, ¿verdad? En el caso de lo que nos está hablando el profesor Walter, lo que él trata de hacer es un estudio de tipo, perdón, de alcance o tipo explicativo. Es decir, en el que se vea la causa y el efecto, una relación de causa y efecto entre dos variables. ¿Ok? La pregunta de investigación obviamente sería, si existe, relación de causalidad entre una variable y otra variable. ¿Ok? Entre una variable A y una variable B. Sin embargo, también se pueden hacer los modelos de los que nos está hablando el profesor. Generalmente se trabaja con ecuaciones estructurales. Podrían ser modelos que analicen causa y efecto no solamente de dos variables, sino de tres, de cuatro y más variables, ¿no? Claro, siempre buscando parsimonía, es decir, que no haya demasiada complejidad en la cantidad de variables que se van a trabajar. ¿Ok? En todo caso, de todas maneras, el modelo correlacional de una matriz de consistencia puede ayudar bastante a poder comprender cómo estructurar otras matrices de consistencia que tengan otro diseño y otro tipo. ¿Ok? Así que vamos a ver una matriz de consistencia para una investigación correlacional. ¿Sí? Para que más o menos podamos tener una idea. Bien. Vamos a hablar para estudios correlacionales cómo nosotros podríamos estructurar una matriz de consistencia. Vamos a tomar en cuenta algunos símbolos para entender este esquema. ¿Sí? Las variables principales a correlacionar las vamos a llamar V sub 1 y V1 y V2. ¿Sí? Son las variables principales a correlacionar. Cada variable tiene sus componentes o dimensiones. ¿Ok? Siempre cada variable tiene otros componentes dentro. Cuando trabajamos al menos en ciencias sociales, ¿sí? Cada variable tiene sus dimensiones. ¿Ok? Por ejemplo, V1, D1 es la dimensión 1 de la variable 1, V1, D2 es la dimensión 2 de la variable 1, V1, D3 es la dimensión 3 de la variable 1. ¿Sí? En el caso de la variable 2, también tiene sus dimensiones, le vamos a llamar V2 D1 a la primera dimensión de la variable 2, V2 D2 a la segunda dimensión de la variable 2 y V2 D3 a la tercera dimensión de la variable 2. ¿Ok? A la variable X también se le puede llamar variable predictora, ¿sí? Cualquiera de las dos, o sea V1 o V2, puede asumir el papel de variable predictora y a Y le vamos a llamar
variable criterio. No hablamos de variable independiente y variable dependiente en este caso porque estamos trabajando un estudio correlacional y los estudios correlacionales no implican causalidad. Solamente los estudios explicativos implican causalidad. Por ejemplo, los estudios experimentales o algunos estudios como por ejemplo los estudios que se hacen por medio de análisis factorial confirmatorio o ecuaciones estructurales. Bien, las dimensiones de la variable predictora también se pueden representar como x sub 1, x sub 2 y x sub 3, y las dimensiones de la variable criterio como y sub 1, y sub 2 y y sub 3. Esto nos va a permitir comprender más o menos la siguiente. Si de repente ustedes, para poder guiarse en el siguiente diagrama que voy a poner, ustedes pueden tomar una captura de pantalla de esta diapositiva para que puedan comprender mejor la diapositiva siguiente. Yo les doy unos minutos para que puedan tomar su captura de pantalla. Doctor, esta clase está siendo grabada, así que ellos pueden Ya. posteriormente revisarlo. Excelente, listo. Entonces, sí, voy a compartir el PPT al final de la clase. Me están preguntando por el WhatsApp. Lo voy a compartir al final. Bien, solo que para que se guíen el siguiente diagrama quería que lo tengan en cuenta. Que tengan en cuenta esta denominación de las variables. Bien. Bueno, entonces la idea clave de la matriz de consistencia es que cada variable tiene su propia, cada variable tiene su propia, perdón. Cada variable tiene su propia, sus propias dimensiones, ¿ok? Cada variable tiene sus propias dimensiones. Sus propias dimensiones, en el caso de la variable 1, tiene su dimensión 1 de la variable 1, que está aquí, que estaríamos llamando x1, como hemos mencionado anteriormente, pero también a la variable 1 le llamamos x. ¿Sí? Y como han visto, a x se le llama la variable predictora, es decir, la que teóricamente va a predecir el comportamiento de la variable criterio, que es la que está en naranja. La variable predictora teóricamente predice el comportamiento de la variable criterio. O sea, V1 teóricamente predice el comportamiento de la variable V2. ¿Sí? Entonces, la variable 1 en este caso tiene sus dimensiones, sus componentes. ¿Ok? Sus componentes están aquí de 1V1, de 2V1, de 2V1. ¿Sí? Entonces, la otra variable tiene también sus propias dimensiones. Lo que hacemos en una matriz de consistencia es enlazar, por ejemplo, cada una de las dimensiones de una variable con cada una de las dimensiones de la otra variable. Esa es una forma de trabajarlo, ¿ok? Pero también se puede enlazar cada una de las dimensiones de una variable con la variable completa, la segunda variable completa. Se puede ver la correlación de ambas. Vamos a ver entonces aquí que esta es la estructura de la matriz de consistencia. Por ejemplo, siempre el problema general va a ser planteado por medio de preguntas, ¿ok? Si ustedes ven en el planteamiento del problema, en la primera columna, ¿sí? Se encuentran solamente preguntas. Y existe una pregunta general, que es para un tipo correlacional, un tipo de investigación correlacional de diseño no experimental. Vemos de que existe una pregunta de este tipo. ¿Cuál es la relación de la variable 1 con la variable 2 en AABB? Representaría, por ejemplo, en las instituciones educativas de la zona tal de Bolivia, digamos, en el año 2020, por ejemplo. Entonces, ese AABB representa
las características de la población, representa la población en la que se va a trabajar. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la relación de la variable 1 con la variable 2 en la población tal, en el año tal? ¿Sí? Los problemas específicos serían los que se desglosan de las relaciones de cada una de las dimensiones de una variable con las dimensiones de la otra variable. Por ejemplo, podríamos decir cuál es la relación de la dimensión 1 de la variable 1, x1, con la dimensión 1 de la variable 2, y sub 1, en tal lugar en el 2020. Entonces, estamos relacionando una de las variables con la otra. ¿Ok? Igualmente en el punto 2, la dimensión 2 de la variable 1 con la dimensión 1 de la variable 2. ¿Listo? Y en el 3 también nosotros podemos ver cuál es la relación de la dimensión 1 por la variable 1, x1, con la dimensión 1 de la variable 2, y2. Y así, siempre en forma de pregunta el planteamiento del problema. Y en el caso de los objetivos, los objetivos son redactados siempre con un verbo al inicio. En el caso de esta tabla, de esta matriz de consistencia, nosotros estamos utilizando la palabra determinar, el verbo determinar. ¿Okay? Los objetivos siempre están señalados por un verbo en infinitivo. Determinar la relación de la variable 1 con la variable 2 en la población tal en el año 2020. Si se dan cuenta ustedes, simplemente lo único que se ha hecho es eliminar los signos de interrogación, quitar la primera parte que dice cuál es, simplemente se quitó cuál es y los signos de interrogación y se puso la palabra determinar. Entonces, se llama, se quedaría diciéndose determinar la relación de V1 con V2 en tal lugar 2020. Si ustedes ven la estructura de los siguientes objetivos específicos, ustedes van a ver que también dice determinar la relación y el resto de la redacción es igual que del planteamiento del problema, solamente que sin signos de interrogación, ¿sí? Sin signos de interrogación y con el verbo. Eso es lo que sucede en los 4 objetivos específicos. Y en la hipótesis, nosotros afirmamos algo. Una hipótesis, como ustedes saben, es una afirmación. Es una afirmación que uno da como una respuesta a la pregunta de investigación, a cada una de las preguntas de investigación. En este caso, ustedes afirman de que existe una relación significativa de V1 con V2. Entonces, V1 tiene una relación significativa con V2. Y obviamente hay que indicar la población en el año 2020, por ejemplo, ¿no? Las hipótesis específicas también tienen, se deriva cada hipótesis específica de cada objetivo específico que se derivó de cada problema específico. Cada hipótesis específica se deriva de esa manera, ¿sí? Y tenemos 4 hipótesis específicas que indican precisamente afirmaciones acerca de la relación que existe entre estas variables. Entonces, esta dinámica de la estructura se va a repetir en todo diseño, en toda investigación cuantitativa, porque estamos trabajando esta matriz de consistencia para trabajos cuantitativos, ¿ok? Para trabajos dentro del enfoque cuantitativo. Los trabajos de enfoque cualitativo tienen otra estructura, que me parece que ustedes van a verlo en otro curso. Bien, hay una columna también donde se habla del tipo y diseño. ¿Ok? Como ustedes saben, y lo estábamos explicando al inicio, existen 4 tipos de investigación. Puede variar de acuerdo a los autores, pero básicamente una de las clasificaciones que hay de los tipos o alcances de investigación dividen los tipos o alcances en 4 tipos, ¿no? El exploratorio, el descriptivo, el correlacional y el explicativo, como les iba diciendo al inicio.
También, de acuerdo al tiempo, se puede hablar de dos tipos de estudio, de acuerdo al tiempo en el que se van a realizar. Si se realiza en un momento determinado, se llaman estudios de tipo transeccional o transversal. Es decir, ustedes recolectan los datos en un determinado momento y ya no vuelven a hacer una nueva aplicación de los datos. En este caso, los estudios correlacionales generalmente son de tipo transeccional o transversal también, ¿ok? Según el tiempo. Existen otros estudios que son longitudinales porque van a hacerse varias mediciones a lo largo del tiempo, que son, por ejemplo, algunos estudios que se hacen a lo largo de años para verificar para hacer estudios epidemiológicos, para ver cuáles son las características de una población a lo largo del tiempo, etcétera, que son los longitudinales. Pero en este caso estamos hablando de un diseño transeccional. Perdón, de un tipo transeccional o transversal, ¿ok? El diseño es no experimental. No experimental, ¿por qué? Porque no se están manipulando variables, es decir, se están tomando las variables tal como se encuentran en ese determinado momento en el cual se recolecta la información. ¿Ok? Es un estudio no experimental. ¿Listo? En cambio, si se manipularan las variables, es decir, si se cambiara o se modificara la intensidad de alguna variable, estaríamos hablando de un diseño experimental. A menudo se utilizan algunas representaciones gráficas, como por ejemplo estas flechitas que parten de cada una de las variables, de las dimensiones de la variable predictora, cayendo sobre las dimensiones, sobre cada una de las dimensiones de la variable criterio. ¿Ok? La última columna implica los conceptos centrales, es decir, qué conceptos se van a manejar en la investigación, que sería, por ejemplo, la variable 1 con sus dimensiones. En este caso estamos considerando que son dos dimensiones nada más las que posee la variable 1 y que la variable 2 también tiene dos dimensiones. Por eso es que hemos hecho el cruce de las dimensiones. Al hacer el cruce de las dimensiones nos han salido solamente 4 problemas, 4 objetivos y 4 hipótesis, porque hemos considerado solamente 2 dimensiones para cada variable. Esa es más o menos la dinámica que se utiliza para poder realizar una matriz de consistencia. ¿Listo? Entonces, quisiera de repente que pudieran hacer ustedes sus preguntas respecto a la matriz de consistencia en este momento para poder revisar algunos detalles. Vamos a pedir que algún participante que quiera dar su opinión pueda levantar la mano, por favor, así activarle su micrófono. También está habilitado el WhatsApp, ¿verdad, doctor? Para poder responderles. Así es. ¿Algún participante que tenga alguna duda que pueda levantar su mano, por favor? En vista que no hay, doctor, puede proseguir. Bien. A menudo las matrices que nosotros vamos a ver en los trabajos de investigación, ¿cómo sería acá hay una pregunta por el WhatsApp, dice, ¿cómo sería en el caso de contar con más de 2 variables correlacionadas? Si quisiéramos correlacionar más de 2 variables, se refiere a que ya no vamos a trabajar, se refiere a las variables principales, ¿no? Está preguntando, por ejemplo, si la pregunta sería, ¿cuál es la relación de la variable 1 con la variable 2, pero también con la variable 3? O sea, yo entiendo de que lo que está preguntando es si en el planteamiento del problema general estamos queriendo verificar la relación de una variable 1 con una variable 2 y también con una variable 3.
Por ejemplo, existen varias formas de hacerlo. Una de ellas podría ser tratando de hacer correlaciones bivariadas. ¿Ok? En el caso, vamos a responder primero. Tendrían que hacer correlaciones bivariadas. Entonces dirían, ¿cuál es la relación de la variable 1 con la variable 2 y su relación también con la variable 3? ¿Cuál es la relación de la variable 1 con la variable 2 y la variable 3? Tendrían que agregar simplemente una variable más en el problema general, en el objetivo general y en la hipótesis general. Agregar una variable 3 allí. ¿Ok? En todo caso, tendrían que correlacionar la variable 1 con la variable 2 y luego la variable 1 con la variable 3, porque estamos suponiendo que la variable predictora es solamente la variable 1. Pero si yo creo que de repente la variable predictora es la variable 2, tendría que tomar otra forma. Depende a cuál de ellas nosotros le vamos a llamar como variable predictora y cuáles van a ser las variables criterio. Yo preferiría decirles que primero tendrían que hablar de la variable predictora y luego de las dos variables criterio. ¿Ok? Ese sería el mejor orden, el orden más correcto. Pero teniendo en cuenta que hagan correlaciones bivariadas. ¿Ok? Esa sería una de las formas. Bien. En el caso de la siguiente pregunta, en el caso de no existir cruce de variables, ¿cómo sería? De no existir cruce de variables. No sé a qué es, me gustaría que de repente pudiera aclarar más la pregunta, a qué se refiere Franklin, en el caso de no existir cruce de variables. O sea, en el caso de no hacer una correlación, ¿se refiere a eso? Ya, en el caso de que no sea una correlación, ya. Pero en el caso de que no sea una correlación, ¿qué tipo sería de investigación? Porque si no sería una correlación, tendría que ser alguna otra cosa, ¿no? ¿Cuál sería, en vez de correlacional, qué otro tipo de investigación propondría usted? Que, digamos, va con su pregunta. Una experimental, ya, es decir, una explicativa. El tipo es explicativo y el diseño es experimental. ¿Ok? En el caso de que fuese una de diseño experimental, se supone que consideramos que existe una variable, en este caso ya no hablamos de variable predictora y variable criterio, sino vamos a hablar de una variable independiente y una variable dependiente. En el diseño experimental hablamos de una variable independiente que se supone que esa variable independiente causa algún efecto en la variable dependiente. ¿Ok? Entonces, la pregunta sería, ¿cuál es el efecto de la variable 1 sobre la variable 2? Esa sería la pregunta, ¿no? ¿Cuál es el efecto de la variable 1 sobre la variable 2? ¿Ok? Esa sería la pregunta de investigación. ¿Cuál es el efecto de la variable 1 con la variable 2? Entendiendo que la variable 1 es la variable independiente y la variable 2 es la dependiente. ¿Ok? Ya. Entonces, el objetivo general sería determinar los efectos de la variable 1 sobre la variable 2. ¿Ok? Ese sería el objetivo. Y la hipótesis podría ser la variable 1 produce un efecto significativo en la variable 2. ¿Ok? ¿Sí? Esa misma dinámica que estamos representando en cada una de las, a nivel general, es decir, a nivel de planteamiento de problema general, objetivo general e hipótesis general, esa misma dinámica tendríamos que aplicarla también en los objetivos específicos.
Teniendo en cuenta, por ejemplo, que la variable 2 podría tener varias dimensiones y la variable 1 es solamente una, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de que ustedes quieran hacer un trabajo preexperimental o un cuasi experimental, que son las clasificaciones que tienen los diseños experimentales, ustedes podrían decir de repente que tienen un programa de intervención educativo, o de repente que tienen algún tipo de, bueno, generalmente un programa, ¿no? Digamos un programa educativo. Ustedes tratan de, estructuran un programa, digamos, de unas 14 sesiones, de una vez por semana, un programa en el que van a ver cuál es el efecto que ese programa tiene, qué sé yo, pues sobre de repente, sobre las habilidades lingüísticas de un estudiante. Digamos que la variable dependiente sea las habilidades lingüísticas. Entonces, ese programa va a tener un efecto sobre la variable general, la segunda variable completa, ¿sí? Imagínense que esa variable la van a medir a través de una encuesta, a través de un instrumento, bueno, de un cuestionario, puede ser, si ustedes quieren medir habilidades, podría ser una prueba de aptitud o capacidad, y esa prueba debe tener componentes. Por ejemplo, si son habilidades lingüísticas, puede haber habilidades de escucha, habilidades, una de las dimensiones puede ser las habilidades de escucha, otra de las dimensiones puede ser las habilidades, de repente, de redacción. Estoy suponiendo que puedan ser las dimensiones de un instrumento, de habilidades lingüísticas, habilidades de escucha, habilidades de redacción y habilidades verbales del habla, digamos, ¿no? Entonces, ese programa tendría que generar problemas específicos partiendo de el programa y cada una de las dimensiones de la variable dependiente. Es decir, si esta variable dependiente tiene 3 dimensiones, entonces se generarán 3 problemas específicos, 3 objetivos específicos y 3 hipótesis específicas. ¿Ok? Entonces, de esa manera se generaría para un trabajo experimental en educación a través de un programa de intervención, por ejemplo, que estaba hablando de que podían ser de 14 sesiones como mínimo, y que se vea que se modifique algo en una variable dependiente, la cual se puede medir a través de algún tipo de instrumento validado, estandarizado, que pues nos demuestre de que ha habido un cambio en la variable dependiente a partir de la intervención de la variable independiente. ¿Ok? Bien. ¿Qué es lo que hacemos entonces? Miren, generalmente nosotros podemos tener varios tipos de preguntas. Yo voy a tomar un poquito de acá, de algunas. Bien. Por ejemplo, aquí hay algunos ejemplos. Disculpen. Acá hay algunos ejemplos. Estos ejemplos nos muestran 4 diferentes formas de redactar, por ejemplo, para estudios correlacionales, 4 formas de redactar las preguntas de investigación. ¿Ok? Las preguntas de investigación solamente para estudios correlacionales pueden tener 4 diferentes formas de redacción. Por ejemplo, la primera dice, ¿cuál es la relación de los recursos didácticos con el aprendizaje conceptual en los estudiantes de la institución tal, tal, tal o de la zona tal, tal, tal 2019? Esa es una forma. Otra sería, ¿existe asociación entre las relaciones intrafamiliares y habilidades sociales en estudiantes de tal lugar el 2018? Que es también un estudio correlacional, ¿ok? Solamente que se va a trabajar de manera diferente probablemente
desde un punto de vista estadístico, porque en la parte de arriba se puede utilizar una correlación de Pearson, una correlación de Spearman, una Taube de Kendall, que miden correlación, pero en el segundo se puede hablar de asociación a través de una chi cuadrado, por ejemplo. ¿Ok? En el tercer ejemplo también es correlacional, es cuál es la relación entre la calidad de vida y los hábitos saludables en los estudiantes de repente de tal zona 2025. Otra sería, ¿en qué medida las estrategias pedagógicas se relacionan con el aprendizaje de contenidos en los estudiantes de tal lugar en el año 2016? Entonces, uno puede hacer estas preguntas de investigación de diferente forma. Ustedes van a encontrar en la bibliografía que existen muchas formas de hacer la redacción de los problemas correlacionales, de los problemas explicativos, de los problemas de cualquier tipo, de los problemas de investigación. Es muy importante entender de que existen diversas formas de hacer esto, de redactar estos problemas. Igualmente también, obviamente, los objetivos seguirían la redacción de cada uno de los problemas que están presentados aquí. Las hipótesis también seguirían todo ese proceso. Bien. Generalmente, cuando nosotros hacemos un trabajo de investigación, bueno, lo que tenemos que hacer es, a ver, un ratito. Cuando nosotros hacemos trabajos de investigación, obviamente una de las herramientas fundamentales para poder nosotros ver qué tipos de matriz de consistencia están en boga es utilizar, pues, los repositorios académicos. Sí, podemos utilizar repositorios, pero podemos utilizar palabras claves, por ejemplo. Tesis y escribir allí las variables que nosotros queremos investigar, ¿no? Por ejemplo, de repente alguien tiene alguna variable que sea de su interés trabajar. ¿Alguien de repente está haciendo algún trabajo correlacional? Me gustaría hacer quisiera ver un ratito alguna. A ver, un ratito. Quisiera de repente que pudiera hacerse algo un poquito más relacionado con las necesidades que ustedes tengan. Si alguien podría darme hábitos de alimentación y estado nutricional. Por ejemplo, vamos a ver. A ver, tengo una plantilla por acá, pero no es difícil utilizar crear esta plantilla, ¿no? Orientación horizontal. Entonces, vamos a seguir esta estructura. A ver. Por ejemplo, esta que está acá, que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 columnas. Entonces, vamos a poner acá, insertar tabla de 2, 3, 4, 5, 6 columnas. Y vamos a poner aquí. Entonces, vamos a poner primero el título de la investigación. Estamos viendo que su compañera está sugiriendo la variable las variables hábitos de alimentación y estado nutricional. Muy bien. Hábitos de alimentación y estado
nutricional. Hábitos de alimentación y estado nutricional. Entonces, ¿cuál es el siguiente detalle que hay que tener en cuenta? ¿Qué es lo que le faltaría? Ya estamos empezando ya a hacer un ejemplo. ¿Qué es lo que le faltaría allí explicar para que se complete el título? Hábitos de alimentación y estado nutricional. A ver, ¿alguien que me pudiera decir qué es lo que le falta? Voy a acercar un poco más. ¿Alguien que me pudiera decir qué es lo que falta a este título para decir que está completo? Habíamos visto el detalle que el título debería tener la variable 1 y su relación con la variable 2 en, hay que determinar la población y hay que determinar el año. Entonces nos faltaría la población y el año. De repente la docente nos podría dar, o bueno, la estudiante que nos ha dado el ejemplo, nos podría decir dónde planea realizar su trabajo de investigación y, bueno, cuándo más o menos. Jessie, ¿dónde desea realizar usted su trabajo de investigación? ¿En qué lugar? ¿Qué población va a ser? Entendiendo que la población es el universo de unidades de análisis, el universo de, en este caso en ciencias sociales, el universo de personas a las que se va a evaluar. Hábitos de alimentación y estado nutricional muy bien, muy bien, en niños de 5 a 10 años. Hábitos de alimentación y estado nutricional. A ver, hay varios, ¿no? Recién me están llegando los mensajes. Ya. Dice, puede ser en estudiantes de la carrera de nutrición de la Universidad Adventista de Bolivia. Sí, ahí tendría que ser, ¿no? Estudiantes de nutrición de la Universidad Adventista de Bolivia, 2019. Entonces estamos teniendo aquí, de esa manera quedaría, ¿no? Bueno, eso depende de ustedes. Hay una pregunta, dice Ramiro, que no es el dato limitado, o bueno, de la población. Generalmente para que una correlación sea buena, dependiendo, hay diferentes puntos de vista. Algunos dicen que se recomienda más de 100, otros cerca de 300 participantes para hacer una buena correlación. ¿Sí? Entonces, yo no sé cuántos estudiantes son de la carrera de nutrición de la Universidad Adventista de Bolivia, pero supongo de que está dentro del que la docente ya, perdón, nuestra estudiante ya habrá visto de repente que, que es, el número adecuado, ¿no? En todo caso, de repente podemos hacer, de repente quiere trabajar de una universidad, de repente no le alcanza la población de una universidad privada de repente alguna ciudad, ¿no? En la universidad, primer semestre 40 estudiantes, ya. Y los demás semestres, solamente el primer semestre serían muy poquitos, 40 para hacer un estudio correlacional. Ok. Toda la carrera, ya, entonces son 5, ya, está bien, está bien, está bien. Entonces podríamos poner
Sí, está bien 250. Listo. Bien. Entonces luego tendríamos que tener el planteamiento del problema. Como han visto ustedes en las diapositivas, la siguiente columna es la del planteamiento del problema. Luego los objetivos y las hipótesis. Entonces tendríamos que ver acá el planteamiento del problema. Los objetivos y las hipótesis. ¿Ok? Entonces, en el planteamiento del problema, miren, el planteamiento del problema, el problema general, vamos a hablar aquí, el problema general. Y luego vamos a poner aquí el objetivo general, la hipótesis general, ¿sí? Bien. El problema general sería como sigue, ¿sí? Copiamos todo esto, que es exactamente igual, y lo pegamos aquí. ¿Ok? ¿Cuál es la relación entre los hábitos? Esa es una forma en la que se podría redactar. ¿Ok? ¿Alguien que me podría decir más o menos, viendo lo que hemos avanzado en la clase, alguien que podría decirme cómo sería el objetivo general? A ver, les doy unos minutitos, un minutito para que se imaginen cómo sería el objetivo general. Bien, vamos a practicarlo todavía, no se preocupen. Entonces, ¿qué hacen para el objetivo general? Copian igual. Y le quitan el cual es determinar. Estamos cambiando, estamos quitando los signos de interrogación y estamos quitando la palabra cuál es. Entonces, quedaría como determinar la relación entre los hábitos de alimentación y el estado nutricional en estudiantes de nutrición de la Universidad Adventista de Bolivia. La hipótesis general tendría que ser una afirmación, ¿sí? Entonces, podemos copiar desde aquí y podríamos decir lo siguiente. Existe relación significativa entre los hábitos de alimentación y el estado. Bueno, vamos a poner aquí un artículo para que... Y el estado nutricional, para que suene mejor, para que... Listo. Entonces, luego de ello tendríamos que poner acá, como ustedes han visto en este diseño, que puede haber otra estructura también de la matriz de consistencia. Podemos ver que está el tipo y los conceptos centrales, tipo y diseño, ¿no es cierto? Entonces nos faltaría acá una columna y colocaríamos acá tipo y diseño y la columna de conceptos, como han visto acá,
que es conceptos centrales. Entonces ponemos aquí conceptos centrales. Listo. Entonces en tipo y diseño, el tipo de investigación es exactamente el mismo que hemos visto en las diapositivas, que sería correlacional, ¿sí? Pero también podemos hacer, generalmente los estudios correlacionales son descriptivos, descriptivo y descriptivo correlacional, en este caso, porque lo que vamos a hacer es también describir las variables, cómo se encuentran, y también va a ser un estudio descriptivo correlacional de corte transversal o transseccional, transversal. Y en el caso del diseño, sería el diseño de la investigación sería no experimental. ¿Listo? Y bueno, le pueden hacer las flechitas, el diagrama que está ahí. Los conceptos centrales, ¿cuáles serían? Hábitos de alimentación. Hábitos de alimentación y con sus dimensiones, y el otro sería estado nutricional. Bien, eso sería en cuanto a el planteamiento del problema, los objetivos e hipótesis, pero a nivel general. En el caso de los problemas específicos, implicará esto tener en cuenta cuáles son las dimensiones ¿sí? En los problemas específicos podríamos hablar primero de un problema en base a las dimensiones que nosotros podamos encontrar de esta variable. Voy a guardarlo en el escritorio para que lo puedan usar. Perdón, acá está. No, acá. Universidad Adventista de Bolivia. Matriz de consistencia. Bien. Entonces tenemos ahora los problemas específicos. Para los problemas específicos teníamos que tener en cuenta ¿qué cosa? Según lo que hemos visto en las diapositivas, nosotros teníamos que tener en cuenta cuáles son, como hemos visto, cuáles son las dimensiones de cada una de las variables. Entonces, habría que ver cuáles son las dimensiones de las variables según el planteamiento Muy bien, excelente. Acá tenemos la intervención de Irma, Angélica y Jessie. Muy bien, eso es en cuanto a los objetivos. Entonces ahora, en cuanto a los problemas específicos, quisiera consultarle a Jessie, ¿cuáles son las dimensiones? Quisiéramos ver más o menos las dimensiones que componen a la primera dimensión, que es a la primera variable, perdón, hábitos de alimentación. Entonces, ¿cuáles serían las dimensiones que tiene esta variable? No sé cuántas dimensiones tendrá. Profesora Jessie, ¿habrá usted ya encontrado algún instrumento para medir estas variables? Siempre es importante tener un instrumento para medir las variables, es decir, puede ser un test, puede ser una escala, una lista de chequeo, por ejemplo.
de tal manera que se pueda obtener una puntuación, porque al tratarse de un estudio cuantitativo, requerimos que haya puntuaciones determinadas, ¿ok? Bien, no sé si Jesse, si no lo ha conseguido todavía, podemos... Recordatorio de 24 horas, frecuencia de consumo de alimentos, para hábitos de alimentos. Ya, ¿esas son dimensiones o son ítems? ¿Son dimensiones o son ítems? Dimensiones. Recordatorio de 24 horas. ¿Y cuáles serían los ítems del recordatorio de 24 horas? Ya, se ingiere el desayuno. ¿Qué más? ¿Cuál sería el otro ítem? Ya, todo eso está dentro de la dimensión del recordatorio de 24 horas. Ya, muy bien. Entonces, estamos diciendo que solamente tiene dos dimensiones la variable hábitos de alimentación. Entonces, una de las dimensiones es recordatorio de 24 horas. Ya, miren, para que más o menos podamos ver, no sé cómo será la prueba que está utilizando. ¿Tiene algún nombre la prueba que está utilizando? ¿La escala o la encuesta, el cuestionario que está utilizando? Profesora Jessie, ¿tiene algún nombre esa encuesta o usted la construyó? Uh-huh. La, la, la prueba se llama, no, me refiero esa sería la dimensión, pero quiero el nombre de la prueba completa que mide hábitos de alimentación. ¿Cómo se llama la prueba? Ese es el nombre de la dimensión, pero la prueba completa, ¿cómo se llama? No recuerda. Ya. Bueno, vamos a dar un ejemplo de repente, acerca de la prueba, no hay ningún problema en eso. Vamos a buscar hábitos alimentarios. Y vamos a poner y acá tenemos de una universidad de Bolivia, la UMSA. Vamos a ver. Hábitos alimentarios en escolares adolescentes, en estudiantes universitarios, pero ese es de España. De la Universidad Mayor Pacensis, ¿no? De La Paz, me parece. Tenemos la tesis aquí. Hábitos alimentarios, pero esta mide hábitos alimentarios de riesgo nutricional. Vamos a ver si está el instrumento de medición.
Este es un trabajo de intervención, pero no hay un instrumento específico. Bien. Me parece que la prueba que usted está, a ver, hábitos alimentarios en estudiantes universitarios. ¿Este de dónde es? Ah, esto es de España, ¿no? Vamos a ver si hay algún instrumento que mida. Este es un artículo. Este es otro artículo que ha sido publicado a partir de esta tesis. Es decir, esta tesis ha generado 2 artículos de investigación publicados en revistas científicas. Ok, vamos a ver si hay alguna... No, no han colocado ningún instrumento. Bueno, en todo caso, como son hábitos, podríamos considerar, como dice la profesora, de repente ella, la profesora Jessie, usted lo está construyendo mediante encuesta, claro. Ya, Roxana está diciendo que en conjunto eso se llama historia dietética. ¿Está de acuerdo Jessie? Me parece que también ella es profesional de nutrición. Los metodólogos, bueno, no manejamos todos los términos de todas las carreras, pero manejamos la metodología, el conocimiento de los términos, de las denominaciones de las variables, generalmente los maneja cada profesional. En todo caso, de repente, no sé si Jessie está de acuerdo con el aporte de Roxana, que está diciendo que a eso se le llamaría historia dietética. No sé qué opinen de repente. Recuerden que la investigación es algo que se construye. ¿Está de acuerdo, Jessie? Entonces, en vez de hablar de recordatorio de 24 horas, podemos hablar de la historia dietética. ¿Ok? Siempre es bueno, miren, siempre es bueno utilizar términos, cuando nosotros queremos hacer una investigación, utilizar términos que sean conocidos en nuestra área de trabajo, en nuestra área del conocimiento. Si soy nutricionista y se utiliza más el término de historia dietética, que está bien documentado, que es un término que lo van a encontrar en los artículos de investigación, que lo van a encontrar en los libros, entonces sería conveniente utilizar el término de historia dietética. Entonces vamos a utilizar el término de historia dietética. Listo. Entonces, la historia dietética va a estar, yo tengo entendido de que va a estar conformada por varias preguntas que van a referirse a cómo se alimenta en el día, cuáles son, si toma su desayuno, etcétera. Y por ejemplo, si toma desayuno va a tener un punto. Si de repente come 3 veces al día, va a tener 3 puntos de repente, no sé. Pero si come solamente 2 va a tener 2 puntos, si come solamente una vez va a tener un punto, no sé, es decir, van a ustedes utilizar un instrumento que va a recolectar puntuaciones, ¿ok? Va a recolectar puntuaciones. Listo. Bien, la otra dimensión sería, hábitos alimentarios o hábitos de alimentación es la variable general, Chili, que es la que estamos tomando aquí arriba. Hábitos de alimentación o hábitos alimentarios. No sé si Chili también es de nutrición, de repente, para definir la variable general. De repente están de acuerdo, no sé si se maneja hábitos de alimentación o hábitos alimentarios. ¿Cuál es la que se maneja mejor? ¿Cuál es la más utilizada?
Allá, es usted enfermera, allá. De todas maneras, recuerden de que el profesional del área conoce los términos de su área. Yo estoy asumiendo que los términos ya son conocidos, ¿no? Hábitos de alimentación, historia dietética, sería una de las dimensiones de los hábitos de alimentación. ¿Qué significa esto? Que si yo voy a sumar la historia dietética con la otra variable, la otra dimensión de los hábitos de alimentación o hábitos alimentarios, yo voy a obtener pues precisamente la puntuación total de los hábitos de alimentación. ¿Ok? ¿Cuál sería la otra dimensión? También me la dieron por aquí, lo voy a revisar. A ver. Recordatorio para hábitos, alimentos, alimentación, se ingiere la cantidad de zinc. Ya. ¿Cuál sería la otra dimensión? Por lo menos unas dos dimensiones. Una de ellas es historia dietética. ¿Cuál sería la otra de repente? A ver, nuestros amigos que son de otra, que son de la carrera de nutrición de repente, carreras de ciencias de la salud que quieren aportar, que conozcan sobre este tema y que quieran hablar de un componente de los hábitos de alimentación o de repente si hay más componentes. No sé. Medidas antropométricas. O sea, el estado nutricional está compuesto por medidas, los hábitos de alimentación tienen que ver con medidas antropométricas, me parece que no. Hábitos son conductas que se repiten, ¿sí? Por el peso. Eso sería un dato sociodemográfico, o sea, si yo peso a un estudiante, es un dato sociodemográfico que no forma parte de las variables que quiero correlacionar, pero sí forman parte de los datos que me van a servir para el análisis descriptivo. ¿Ok? Quiero hacer hincapié en algo muy importante, que si vamos a hacer un estudio correlacional y yo obtengo las puntuaciones de, si hago un estudio correlacional, por ejemplo aquí V1 o X sería la variable hábitos alimentarios y V2Y sería la otra variable que es, déjenme ver, no recuerdo, la otra variable sería estado nutricional, ¿sí? Entonces tenemos V1 o X que sería hábitos alimentarios y la otra que sería la variable 2 que sería estado nutricional. Entonces, lo que estamos tratando de ver es cuáles son los componentes de los hábitos alimentarios. ¿Okay? ¿Cuáles son las dimensiones de los hábitos alimentarios? Es decir, estas dimensiones van a tener su propia puntuación, su propia calificación. Por ejemplo, digamos, la dimensión 1 de la variable 1 va a tener como máximo 10 puntos. La dimensión 2 de la variable 1 va a tener como máximo 8 puntos y la dimensión 2 de la variable 1 como máximo 10 puntos también. Entonces, si una persona si queremos saber cuál es el nivel de la variable 1, es decir, de los hábitos alimentarios, nosotros podríamos tener la puntuación completa, ¿no? ¿Ok? La puntuación completa de D1B1 más D2B1 más D2B1. Perdón, acá hay una repetición, disculpen. D2B3 debería ser acá, ¿no? Hay un error ahí. Perdón, D3B1 debería ser aquí. Hay un error ahí, disculpen. Un error de tipeo. Bueno, entonces, en el caso de la otra, tendríamos la dimensión 1 de la variable 2, dimensión 2 de la variable 2 y dimensión 3 de la variable 2. Entonces, tenemos que obtener las puntuaciones completas. En este caso, por ejemplo, nosotros tenemos acá la historia dietética. Se supone de que si yo sumo los puntos de la historia dietética con otras dimensiones, que todavía no las tengo aquí,
me va a dar el puntaje total de los hábitos de alimentación. ¿Ok? Entonces, yo lo que haría sería, por ejemplo, con la primera dimensión. Haría exactamente lo mismo que he hecho. Lo puedo copiar inclusive esto. Miren, lo voy a copiar acá, igualito. Pero en vez de la variable hábitos de alimentación, voy a poner historia dietética, que es la primera dimensión. Y voy a borrar esto. ¿Sí? Ese sería el primer objetivo específico. Por ejemplo, en el caso de que nosotros querramos correlacionar solamente con el estado nutricional. ¿Ok? Pero, o sea, con el puntaje total del estado nutricional. Pero también de repente ustedes, quieran decirme cuál es la dimensión, cuáles son las dimensiones del estado nutricional. A ver, quiero probar otra búsqueda porque, como les digo, yo no conozco esa variable, pero más o menos quisiera tener algo, si hubiera alguna escala, no sé. Actitud. Acá, por ejemplo, hay una escala, ¿no? Acá hay un cuestionario también. Nos piden que lo guardemos. A ver, lo voy a poner en la carpeta. Acá hay otra, miren. Otro cuestionario. También lo voy a guardar. Ah, no, es el mismo. Se repitió. Bolivia. Puede ser en estudiantes bolivianos de repente, ¿no? Vamos a ver qué tal fue de esto. El problema es que no incorporan a veces las... Bueno, vamos a ver qué dice acá. Hábitos alimentarios. Página 7. Adquirida por los padres de familia acerca de la ingesta del tipo de alimento, el número de veces que es consumido por el escolar, la preferencia por ciertos alimentos, lugar donde se los consumen,
Se recoge a través del cuestionario de hábitos alimentarios de la población escolar. Vamos a ver los instrumentos. Uh-huh. No sé si de repente me pueden compartir el link de repente de los instrumentos que van a utilizar. Ya, gracias, a ver. Cantidad y calidad. Su indicador sería las porciones, dimensiones, cantidad y calidad. Frecuencia de consumo de alimentos, ya, a ver. Vamos a ver. Entonces, estamos hablando de dimensiones. Jesse nos está diciendo cantidad y calidad. Su indicador serían las porciones. Cantidad y calidad. Podríamos hablar ahí. Ajá. Igualmente también vamos a hablar de la cantidad y la calidad. Copiamos también esto. Solo que voy a poner este estado nutricional con otro colorcito para que podamos distinguirlo. Ok. Entonces, yo voy a copiar lo mismo. Ya. Estado nutricional. Entonces, la relación, ¿cuál es la relación entre, por ejemplo, entre, en vez de historia dietética, yo voy a poner la otra variable que es cantidad. Pero tendrá que ser la cantidad de algo, ¿no? Cantidad de alimentos, ¿ok? Y el estado nutricional. Y la otra dimensión sería, igual hacemos la copia de esto. Y pasamos a la 3. Y la tercera sería la calidad de los alimentos. Muy bien, me parece interesante. La calidad de los alimentos. Bien. Ahora, estoy dejando en azul porque el estado nutricional lo podemos variar como en los problemas específicos. ¿Ok? Estoy calidad de los alimentos acá. Voy a aumentar el diseño de página, el tamaño, voy a ponerlo en oficio. Bien. Listo. Entonces, estamos viendo acá, por ejemplo, como ustedes pueden observar, estamos viendo de que ya tenemos las dimensiones. Yo voy a poner con otro colorcito. Estamos poniendo una primera dimensión que es un componente de los hábitos de alimentación. Yo lo voy a poner con un color, lo voy a poner con color, con color verde. Un verde más oscuro, ¿no habrá? Este verde, ya. Estoy poniendo las dimensiones de hábitos de alimentación, las estoy poniendo con color verde. ¿Ok? Y le voy a aumentar negrita también para que se note bien. Le estoy poniendo negrita. ¿Cuál es la relación entre la cantidad de alimentos que también pertenece también a, ¿sí? La historia dietética, la cantidad de alimentos. A ver, vamos a ponerle con un verdecito así. No, está muy, a ver. Historia dietética, cantidad de alimentos, hábitos de alimentación, ¿sí? Y la otra es calidad de los alimentos. Entonces, tenemos 3 dimensiones, ¿ya? 3 dimensiones de la primera variable. Y yo creo que ya estamos
teniendo las suficientes dimensiones, bueno, teóricamente ustedes deben conocer calidad, cantidad y frecuencia. Frecuencia, bueno, si ustedes desean podemos agregar frecuencia, o frecuencia probablemente pertenezca a alguna de estas otras dimensiones. Frecuencia, yo pienso que en historia dietética podría estar frecuencia, no sé qué opinen ustedes. La frecuencia del consumo de alimentos sería una dimensión aparte o sería está bien, ¿verdad? Pertenece a historia dietética. Muy bien, entonces lo dejamos. Entonces ahora vamos a hablar en los objetivos específicos acerca de las dimensiones de el estado nutricional, porque ya hemos desarrollado, ya sabemos cuáles son las dimensiones de hábitos de alimentación, ¿sí? Ya sabemos cuáles son. Pero ahora nos toca definir las dimensiones del estado nutricional. Podría ser que nosotros hablemos del estado nutricional, no sé cómo se mide, la verdad no sé cómo se mide, me gustaría que de repente me podrían explicar cómo se mide el estado nutricional. Se mide a través de una encuesta, a través de algún tipo de escala que utiliza el clínico o el nutricionista. No sé cómo se mide. ¿Cómo medirían el estado nutricional? ¿Cómo lo miden? ¿O le miden a través de una escala que responde el mismo paciente o el mismo estudiante, el mismo que va a ser evaluado? Quisiera saber de repente de qué manera se mide el estado nutricional. A ver. Ahí sí están. ¿Listo? ¿Están de acuerdo con Angélica? Están los datos antropométricos, peso, talla e índice de masa corporal. ¿Ya? Ya. Y vamos a considerar, podríamos decir que las dimensiones son el peso, la talla y el índice de masa corporal. Ya. En el caso de estudiantes universitarios, yo creo que ya no van a crecer, ¿no? ¿Sería conveniente medir la talla? No sé, yo pregunto, es mi idea, ¿no? Porque si le vamos a medir la talla, bueno, de repente han adquirido buenos hábitos alimenticios, pero ya cuando ya estaban creciditos, entonces ya no van a crecer, ¿no? O sea, imagínense que un estudiante universitario de repente ha vivido en una zona donde no tenía alimentos, entonces no creció mucho, digamos, ¿no? Pero llega a la Universidad Adventista de Bolivia, va al comedor universitario, se vuelve vegetariano, trabaja en el comedor, pero ya no va a crecer, ¿no? Entonces, ya yo creo que eso sería mejor, porque eso sí puede variar. O sea, tengan en cuenta, la fórmula considera talla, claro, considera talla, pero cuando se aplica la fórmula, cuando se aplica la fórmula ya se convierte en otra variable, ¿sí? Ya no es talla, sino que es otra variable que se llama índice de masa corporal. En todo caso, mire, por ejemplo, usted mencionó antes el índice de masa corporal. O sea, es cierto que usted va a tomar la talla, pero la talla no la va a utilizar como la variable con la cual hacer las operaciones de correlación, sino de que a partir de la talla usted va a obtener el índice de masa corporal. Eso sí es posible, ya que es otra variable el índice de masa corporal. Ya, la talla sería importante para ver el estado. Yo pregunto nada más, no sé si esa es mi idea, ¿no? Pero ustedes conocen, ustedes más saben acerca de esto, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían las dimensiones? A ver, si de repente alguien podría darme cuáles serían las dimensiones o los componentes del estado nutricional. Así en resumen. Ahora, hay que distinguir si el índice de masa corporal va a ser un indicador o va a ser en vez de un indicador, va a ser
una variable, una dimensión. O sea, hay que tener en cuenta eso. Si es un indicador o es una dimensión. Recuerden que las dimensiones están compuestas por indicadores, ¿ya? Y cada uno de esos indicadores puede ser un ítem de un cuestionario, por ejemplo, puede partir de cada indicador, puede desglosarse un ítem de un cuestionario o algún tipo de medición más pequeña que compone a la dimensión completa, ¿ya? Ya, el índice de masa corporal, estado de nutrición actual e indicador de índice de masa. Ya. Datos generales, medidas antropométricas e indicadores. Esas serían las dimensiones, datos generales. Ya. Lo que quisiera que tengan en cuenta es que si ustedes tienen datos generales, ahí va a estar la edad, va a estar qué sé yo, ahí sí va a estar la talla, el peso, todos esos detalles. Bueno, entonces, ¿estás de acuerdo con Roxana de que, a ver, cuando hablamos de datos generales, yo quisiera que no confundamos una cosa muy importante, que reserva proteica y calórica. Ya, pero ¿esos son dimensiones o indicadores? ¿Mm? O sea, la reserva proteica y la reserva calórica serían dimensiones. ¿Y cuáles serían los indicadores de la reserva proteica? Porque recuerde que las dimensiones tienen indicadores. Ya, a ver, quiero comprender bien eso, ¿sí? Voy a hacer una. A ver, por favor, dígame los indicadores. Vamos a hacer acá, vamos a hacer un pequeño cuadrito para que yo pueda comprender la variable. A ver. Insertar tabla. ¿Cuáles podrían ser los indicadores? A ver. Ah, muy bien, eso sí, es muy bueno. Chile, excelente. Muy bien, Chile. Eso es muy bueno, estás recurriendo a lo que ya existe, a lo que ya se ha hecho. A ver, vamos a ver el artículo que nos ha compartido. Indicadores clínicos, encuestas alimentarias, indicadores dietéticos, valoración del estado, parámetros bioquímicos. La embarazada, antropometría, ya. Signos de alerta y diagnosticar desnutrición, indicadores objetivos de diagnóstico del estado nutricional. Evaluación antropométrica. Indicadores que evalúan masa corporal total, índice beta, indicadores de masa grasa. Muy bien. Ya. Excelente. Entonces, bueno, según lo que me está mandando su compañera, yo estoy viendo de que, a ver, de que podríamos considerar como dimensión, por ejemplo, a ver dónde está. Están los indicadores objetivos que están clasificados, ya muy bien, entonces ya comprendí, gracias. Tomando en cuenta el artículo que nos compartió su compañera, tendríamos que tomar como dimensión la evaluación antropométrica. A ver. Muy bueno, ¿verdad? Muy bueno el caso de Chile. Hay un artículo de revisión también. Puede haber diferentes tipos de clasificaciones o dimensiones dependiendo de la teoría en la que se apoyen. Siempre es bueno, por ejemplo, si ustedes quieren apoyarse en el primer artículo, hay que citarlo en la investigación. Y hay que decir que en este trabajo se está considerando como dimensiones del estado nutricional
aquellas dimensiones que fueron establecidas en la investigación realizada por Rabasco, Anderson y Mardones, que son quienes han hecho este trabajo de investigación, ¿sí? Entonces, ustedes los citan a ellos y pues, si alguien cuestiona lo que ustedes están diciendo, entonces, bueno, va a tener que ver el artículo, la fuente, va a tener que ver que ustedes se están basando en conocimiento previo, no están inventándose cosas, ¿ok? Ustedes se están basando en conocimiento previo. Entonces, yo estoy viendo acá estas dimensiones y yo las voy a colocar. Una es la evaluación antropométrica, otra es el índice de masa corporal, evaluaciones antropométricas, o creo que está dentro de eso, evaluaciones antropométricas, es uno, dentro de las evaluaciones antropométricas, ya, índice, ya, otra es parámetros bioquímicos, ¿sí? Yo estoy viendo que es parámetros bioquímicos. Hay que tener en cuenta si vamos a poder medir todo eso. Yo entiendo así, si hay alguna cuestión que de repente por ahí, indicadores, encuestas alimentarias, indicadores clínicos, ¿no? Estado nutricional y pronóstico. Después también están los indicadores biomoleculares, ¿no? Métodos bioeléctricos de repente. Métodos de imagen corporal. Y el tercero sería indicadores biomoleculares. Indicadores biomoleculares del estado nutricional. ¿Ok? Bien. No sé si están de acuerdo con esas dimensiones. ¿Qué opinan? Ya. La encuesta alimentaria probablemente sería los hábitos de alimentación. Es decir, están midiendo indirectamente a través de los hábitos de alimentación. Esa sería una encuesta alimentaria. ¿Estoy en lo correcto? Al medir los hábitos de alimentación, no estoy hablando de una encuesta alimentaria. Hola. Al hablar de los hábitos de alimentación, no estoy hablando de una encuesta. Exacto, es así, es así, es así. Sin duda, la realización de una matriz de consistencia es un buen ejercicio mental. Es necesaria una fuente bibliográfica, justificar por qué se la usó, qué es lo que uno busca con la investigación. Muy bien, buena síntesis. Siempre hay que estar basados en investigación previa. Recuerden lo que decía Isaac Newton, decía de que si yo he logrado ver más allá, más lejos, es porque me he subido y me he parado en hombros de gigantes. Entonces, todos nosotros siempre debemos basarnos en información previa, porque si no nos basamos en información previa, nosotros podríamos hacer toda una matriz bien bonita, pero al final cuando nos encontramos con la realidad bibliográfica, entonces pues descubrimos que nuestra matriz no sirve. ¿Por qué? Porque no nos hemos basado en investigaciones previas. Entonces hay que basarse siempre en autores que dicen eso, que dicen, que dan la base, que dan el cimiento para que nosotros podamos construir nuestra propia investigación. ¿Ok? Bien, entonces estamos viendo esto.
Y de repente hay alguna opinión por ahí. Estamos viendo que alguien está escribiendo por el WhatsApp. Ujú. Yo siempre digo, si uno logra construir una matriz de consistencia bien hecha, está hecho el 50% de su trabajo de investigación. Porque la matriz de consistencia es la que guía todo lo que ustedes van a hacer en su trabajo de investigación. Ah, ya, hay una pregunta así. Esa pregunta, bueno, miren, 21 de abril. Mm, habría que consultar eso con, no, no es solamente mi decisión. Yo no sé si de repente hay otras actividades que también tienen en la universidad de parte de posgrado, de la universidad de allá de la Universidad Adventista de Bolivia. No sé si tienen alguna actividad el 21 de abril. No, no puedo decidir eso, pero lo tomo como una sugerencia. Yo conversaría con el doctor Wilfrido, pero está bien la sugerencia. Bien. Sí, habría que conversar, habría que ver eso. Ujú. Bien. Am, lo que quisiera que quede claro ahorita es esto de las dimensiones. Vamos a entonces continuar con esta parte de aquí. Bien, entonces estamos estableciendo que las dimensiones del estado nutricional van a ser las medidas antropométricas, van a ser los parámetros bioquímicos y van a ser los indicadores biomoleculares. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, yo no sé si dentro de del presupuesto, es decir, del dinerito que se dispone para hacer el trabajo de investigación, existe la posibilidad de existe la posibilidad de medir indicadores biomoleculares o parámetros bioquímicos o solamente medidas antropométricas, porque hay que considerar siempre si tenemos los recursos, ¿no? Porque yo podría hacer una matriz de consistencia que me permita medir a través de indicadores que se utilizan en la NASA, no sé, o algo tan bonito que de repente podría ser muy importante el aporte que daría, pero de repente no tengo el dinero suficiente o no dispongo de los laboratorios, entonces no tendría sentido colocarlo, ¿no? Entonces tendría que limitar un poquito mi investigación. Existe, bueno, las evaluaciones antropométricas creo que son accesibles a todo nutricionista. Los parámetros bioquímicos serían accesibles a medirlos en los estudiantes. No sé, puede ser, por ejemplo, acá nosotros tenemos en la Universidad Peruana Unión el hábito de medir algunas, a tomar pruebas de sangre, por ejemplo, en el momento de la matrícula, ¿sí? Entonces, toda esa base de datos podría servir para una investigación. Si allá en la Universidad Adventista de Bolivia se utiliza de repente, se hacen esas mediciones también al inicio del año académico, entonces sería bueno también utilizar eso, ¿no? Si es que acaso eso les va a dar parámetros bioquímicos o indicadores biomoleculares del estado nutricional, ¿sí? Entonces, ¿qué opinan de esas dimensiones? No sé qué opinan. A ver, ¿alguien está pidiendo la palabra? No tengo yo acceso a los micrófonos. Ahora, ¿puede activar su micrófono, por favor, pastor? Ahora sí. Ya está activado. Puede hablar, por favor, pastor. Muchas gracias. Excelente la exposición. Me ha encantado. Muchas gracias. Que se llama
está un poco más sistematizado este asunto, gradualmente vamos consolidando más. Ujú. Algunas, tal vez, no sé si dudas o yo quisiera algún aporte suyo. Sé que la UPU, por ejemplo, últimamente está trabajando mucho con instrumentos ya estandarizados, que de Ajá. pronto ¿qué se llama? Actualizamos, ¿cómo sería la palabra exacta? Lo contextualizamos al lugar, en este caso, digamos, Bolivia, si encontráramos algún instrumento, Ujú. y con la validación de expertos podríamos de pronto avanzar. Pero yo quisiera tal vez, si usted nos puede compartir en la siguiente clase o algún material para poder diseñar. Normalmente aquí en Bolivia se utiliza más el diseño, o sea, cada quien diseña su instrumento, Ujú. que por lo menos me he fijado en Perú que se utiliza mucho ya en caso de maestría y doctorado. Doctorado creo que más de pronto están construyendo instrumentos, Sí. pero en maestría estoy viendo que están haciendo más, digamos, la revalidación o validación de instrumentos ya estandarizados y de Ujú. pronto ya pues hacer esta misma matriz de consistencia que es muy buena. Creo que la siguiente seguramente va a tocar a usted la matriz hay otra matriz más, ¿no? Que maneja por lo menos la Universidad Peruana en general. Operacionalización, sí. La operacionalización de variables. Creo que hay una matriz instrumental, si no me equivoco, También, sí, también se maneja la matriz instrumental. para Ajá. crear, ¿no? Un instrumento exclusivamente para que tenga la validez respectiva, creando ya nosotros nuestro instrumento a partir de una Ajá. teoría, etcétera, ya sea con escala Likert o las más sencillas con un sino o tal vez, no sé, algo más. Dicotómicas. Entonces, Ajá. si nos puede proveer algún material que nos ayude al respecto, o tal vez hablar en la siguiente clase sobre una matriz instrumental y también los beneficios de también hacerlo, ejecutar nuestra investigación con instrumentos estandarizados, porque ya he entrado a muchos repositorios, sobre todo de la Ujú. UPU y de la San Marcos, por ejemplo, y de otros más que hay en diferentes lugares. Me Ujú. parecen interesantes, se puede avanzar mucho al respecto, pero que se llama algunas pautas, ¿no? A considerar, por ejemplo, en ese aspecto de instrumentos estandarizados y el otro, ayudarnos a consolidar, digamos, una matriz instrumental para que nosotros mismos podamos crear a partir de la teoría, lo que estamos haciendo ahora, instrumentos ya locales e incluso hasta otros lo pueden usar en otros países, ¿no? No sé qué le parece, estimado docente. Bien, existen varias formas de poder trabajar la validez de un instrumento. Efectivamente, lo que usted dice es cierto, que acá en la universidad nosotros trabajamos con pruebas validadas. Por eso yo les preguntaba si tenían una prueba validada para medir estas variables o si la habían construido. Eh, para una prueba, para utilizar una prueba en investigación, esta prueba debiera tener haber pasado por un proceso de determinación de la validez y la confiabilidad previo a la aplicación de la investigación que ustedes están haciendo. ¿Ok? A no ser de que utilicen algún tipo de medición que sea a través de algún instrumento físico, por ejemplo, digamos, una balanza. Es un instrumento que se supone que ya es confiable, ¿no? No nos va a medir, digamos, 70 kilos hoy día y mañana 120, ¿no? A la misma persona, imposible. Entonces ya es confiable ese instrumento. Eh, pero cuando nosotros hablamos de escalas de medición, por ejemplo, escalas Likert, como usted bien mencionó, o escalas dicotómicas, que tienen una puntuación global, nosotros requerimos hacer primero una validez de contenido por juicio de expertos, ¿sí? Luego una validez de análisis factorial exploratorio, que es una validez de constructo, ¿sí? Mínimo. Para maestría nosotros estamos pidiendo mínimo que haya una validez de constructo por análisis factorial exploratorio y y para doctorado los instrumentos debieran gozar de un análisis factorial confirmatorio. Entonces, inclusive a veces solamente construir un instrumento de investigación puede ser una tesis, siempre y cuando se siga todos esos procesos. Por ejemplo, si yo hago una maestría en educación y yo construyo una prueba,
desde el análisis factorial, desde la validez de contenido por juicio de expertos, paso por el análisis factorial y luego el análisis factorial. Si es análisis factorial exploratorio, se acepta en una maestría, ¿no? Como un análisis preliminar, pero en doctorado hasta el confirmatorio. Entonces, eso nos permite a nosotros tener mediciones mucho más precisas y nos permite a nosotros poder aspirar a publicar en una revista científica, que es lo que digamos se exige a nivel universitario para la acreditación universitaria, para conservar el licenciamiento universitario. Entonces, el objetivo es publicar artículos científicos en revistas de alto impacto, que es una tarea en la cual nosotros estamos entrando, que ya hemos ingresado a esa tarea en la Universidad Peruana Unión. Entonces, yo les recomiendo a ustedes que busquen investigaciones que tengan ya instrumentos estandarizados, que sean en otro país, pero ustedes lo pueden validar por juicio de expertos y de repente hacer un análisis factorial exploratorio, en el caso de maestría, y si quieren hacer doctorado, un confirmatorio. Eso sería lo que yo les recomendaría. Entonces, siempre es bueno basarse en investigaciones previas. Bien, entonces, en el caso de esta prueba, a ver, hay un mensaje también acá. Ya. Hay algunos libros, sí. Hay algunos manuales que son propios de acá de la universidad también, que podría yo estar compartiéndoles con ustedes. Pero siempre es importante tener en cuenta la clase, ¿no? Bien, entonces vamos a considerar de que estas dimensiones son las que se van a establecer para el trabajo. Entonces yo coloco esta primera dimensión en este primer lugar. Miren, si tenemos 3 dimensiones de una y 3 dimensiones de la otra, ¿cuántas hipótesis específicas y cuántos objetivos específicos tendríamos? Tendríamos, pues, primero, la primera tendríamos que se repetiría 3 veces, ¿no? Yo voy a considerar de que tienen acceso a esto, a esta información. Y voy a poner que tienen acceso, perdón, a medir estas variables, estas dimensiones. Y yo voy a repetir esto 3 veces. Lo ideal sería que fuese algo, a ver, antes de proseguir, yo quisiera que sea algo más real, no solamente una práctica. Estaba preguntando a ustedes, estimados estudiantes, estimadas participantes, que habían propuesto estas dimensiones. Quería preguntarles si podían medir indicadores biomoleculares o indicadores bioquímicos. ¿Es accesible a ustedes? ¿Es accesible? Por favor, díganme si es accesible o sería muy costoso, porque o tienen financiamiento de repente para obtener los marcadores biomoleculares, no sé, los reactivos químicos, o sería demasiado de repente para lo que ustedes quieren hacer. Ya, sí poseen eso, no es accesible. Ya, ¿qué sería lo mínimo a lo que podrían acceder Roxana o Jessic, me parece que fue la que propuso? Ya, claro, eso en la justificación, pero ahorita, en este momento, para ya no hacer mucho, digamos, gastar mucho tiempo en redactar esto, ¿cuántas dimensiones de estas 3 que están en azul podríamos utilizar en su trabajo de investigación? Dígame, la 1, la 2 y la 3, o la 1 y la 2, solo medidas antropométricas, ¿verdad? Medidas antropométricas.
Ya. Entonces, solamente medidas antropométricas. Entonces, esas medidas antropométricas serían una sola cosa. Entonces, podríamos hablar estado nutricional por medio, bueno, vamos a poner que es estado nutricional solo medidas antropométricas. Entonces, estado nutricional, podríamos decir basado en medidas antropométricas. Entonces, ya sería unidimensional, ya no habrían dimensiones, sería unidimensional. Entonces, y estado nutricional basado en medidas antropométricas. Entonces, listo. Entonces, como está basado en medidas antropométricas, vamos a convertir ese estado nutricional en medidas antropométricas como nuestra segunda variable, ¿ok? Se va a llamar así. Listo. Y los objetivos específicos van a ser los mismos, solo que, miren, es una vez que ya tienen esas preguntas, entonces vamos a poner acá, a ver, ¿qué palabrita? Palabra mágica. ¿Cuál sería? En vez de esto, a ver, ¿cuál sería la palabra? Al inicio. Ya todos estamos cansados del día lleno de actividades. A ver, ¿cuál sería la palabrita? Determinar. Determinar la relación. ¿Listo? Tenemos el primero. Aquí, otra vez copiamos todo esto hasta acá. Y ponemos otra vez aquí, determinar. Y pegamos, determinar. Y pegamos. Y la siguiente, igualmente también, pegamos y ponemos siempre adelante, determinar. ¿Listo? Entonces, dense cuenta cómo es que estamos estructurando esto. Y tenemos 3 objetivos específicos. En el caso de que de repente pudieran obtener algún financiamiento de alguna institución, porque a veces hay empresas o el Estado mismo que financia proyectos, podrían aumentarle dimensiones quizás. Pero en el caso de que de repente solamente lo van a hacer ustedes, tienen solamente el presupuesto limitado, entonces pueden realizarlo de manera diferente. Entonces acá lo pueden así hacer de manera sencilla, que no es menos valiosa una investigación así. No es menos valiosa por si acaso. Es una investigación que tiene su nivel de valor. Entonces, estamos viendo hábitos de alimentación y estado nutricional basado en medidas antropométricas. Hábitos de alimentación. Ponemos con su verdecito. Con negrita. Me parece que era el otro verde, ¿no? Ahí está, ya. Entonces, las hipótesis específicas. Vamos a copiar nuevamente. Para la primera, existe. Vamos a quitarle la negrita. Existe relación significativa entre la historia dietética. A ver, vamos a poner la historia dietética. Tiene que tener su artículo. Acá nos hemos olvidado. Historia dietética. Ajá.
entre la historia dietética y el estado nutricional. Existe relación significativa. ¿Ok? La siguiente sería igual también. Existe relación significativa. Ya vamos a terminar. A ver. Y la siguiente. Y con esto terminamos. Existe relación significativa entre la calidad de los alimentos y así. Acá. Listo. Entonces, ya tenemos una matriz de consistencia desarrollada. Allá. Está repetido esto. Bien. Entonces, el primer objetivo, la primera hipótesis está acá. La segunda hipótesis está acá. Y la tercera está aquí. ¿Listo? Entonces, aquí tendríamos los hábitos de alimentación. Tenemos la historia dietética, estado nutricional basado en medidas antropométricas. Listo. Entonces tenemos las dos variables así. ¿Listo? Cuando se presenta, claro, si se presenta una tesis, no se presenta en colorcitos, con colores, ¿no? Yo lo estoy marcando así para que ustedes se den cuenta cuál es la estructura. ¿Listo? Acá pueden poner las dimensiones de cada una de las dimensiones, por ejemplo, la historia dietética, sería otro término sería la cantidad de alimentos, otro término sería la calidad de los alimentos. Esas serían las dimensiones, ¿no? Y listo. La primera es en verde. Y la segunda es la que está en celeste o en azul. ¿Listo? Bien. Entonces estamos estructurando, hemos estructurado aquí una matriz de consistencia. Vamos a darle una mejor apariencia a esto. Y listo. Ya tenemos una matriz de consistencia estructurada para un trabajo de investigación en el cual hemos definido estas dimensiones. ¿Ok? Eso sería todo en la clase del día de hoy. Bien, muchas gracias por su atención. Voy a subir este ejemplo en la plataforma para que ustedes puedan considerarlo en su trabajo, porque una de las tareas es precisamente construir una matriz de consistencia. ¿Ok? Muchas gracias por su atención. Que Dios les bendiga. Nos vemos en la próxima clase. Vamos a coordinar si es que acaso se tiene que hacer alguna modificación en el horario. Y se puede hacer. Si no, bueno, tendremos que adaptarnos, ¿no? A veces hay dificultades. De todas maneras, ya lo conversaremos con el doctor. Muchas gracias por su tiempo.